Pues mis amigos, amigas, estamos en las 12 casas. No se les olvide escribirnos las 12 con número 12casas@pctv.mx. Y el trivia de hoy, chica Pau, para que no se les olvide. A ver, trivia del día de hoy. ¿Qué significa el decreto y qué significa la afirmación? ¿O son diferentes o son iguales? ¿Se acuerdan? Diferencia entre decreto y afirmación y suficiente. Ahora, ciencia de la palabra hablada. Había un libro de la editorial Kier, a ver si lo pueden conseguir en internet, que se le llama Ciencia de la palabra hablada, de Elizabeth Clare Prophet. Se escribe así, Clare Prophet. ¿Saben de dónde era? Del Summit Lighthouse, que era el faro de la cumbre, traducción. Supuestamente ese tipo de libro habla de cómo a través de esta pantalla que estamos viendo, yo entro en esa dimensión, empiezo a trabajar la conciencia espiritual, y aquí está la clave. La clave es que cuando yo entro en el centro, yo empiezo a tener un contacto espiritual al momento de hablar. Si yo decreto, me concentro, afirmo, visualizo y empiezo a concentrarme en mi respiración como estos colores espirituales, exactamente aquí vamos a tener un milagro en tu vida. Hay un curso de milagros, pero esos milagros es cuando tú no desapareces, pero cuando empiezas a controlar el ego, cuando el ego empieza a sublimarse, cuando empiezas a decir, no deseo tanto esto, no deseo aquello, y empiezas a tener más conciencia de lo que hablas. Generalmente en las noches es el mejor momento para decir, agradezco el bien recibido y bendigo, alabo, agradezco, transmuto y perdono. Acuérdense esos 5, bendigo, alabo, perdono, agradezco y permuto. Cuando tú dices bendices, estás recibiendo un bien merecido. Cuando alabas a alguien, estás transmutando la energía. Cuando perdonas a alguien, es cuando la ciencia de la palabra hablada empieza a transmutarse verdaderamente. Y ese centro de acción es cuando empiezas tú a tener una seguridad, a empezar a ver milagros, empezar a ver que la gente negativa a tu alrededor se desaparece, cuando consigues mejores empleos, cuando empiezas a realizar algo que te gusta, pero cuando eres tenaz, pero mecánico, y todo el tiempo haciendo lo mismo, cuando eres una persona autónoma, pero más bien robótica, y empiezas a buscar algo de lo cual no es tu seguridad interior, cuando te comparas, cuando no gozas ni disfrutas aquello, esa palabra hablada desaparece, y entonces la seguridad en ti se diluye. En el momento en que tú haces, por ejemplo, ahí va la clave, tarjetas, y esas tarjetas, por ejemplo, sería muy bueno utilizarlas de esta forma. Los lunes, que sean de color amarillo y que digas, bueno, cuestiones intelectuales. El martes, si es algo amorosa. Si es el miércoles, de cuestión blanca, que tenga que ver con pureza y espiritualidad. El jueves, que sea verde, que tengas que empezar a trabajar un poco de salud mental o corporal. O el viernes, oro rubí, de ese color naranja. Cuando empieces a decretar y poner con letra de mole y digas, soy beatitud, y soy la gracia, y soy la opulencia, y deseo aquello y demás. O el sábado, cuando empieces el color violeta, que es el proceso del perdón y de la transmutación. O el color azul del domingo, que escribas en un papel, digas, soy la protección, seguridad, nada me acontece, estoy protegido por, esa es la palabra hablada, porque empiezas a canalizarlo en el subconsciente, pasa al inconsciente, cae en el estrato de la psicología que se le llama el id, que es la supraconciencia, y son capas. Vas cayendo en capas, capas, hasta llegar a lo más profundo. Es por eso que coloqué estas imágenes, para que ustedes vean cómo empieza uno a entrar en un estado alterado, así se llama, de conciencia. Por cierto, no se llama nivel beta, se llama alfa, delta, teta, zeta, son letras griegas que se utilizan. Y lo que les estoy enseñando es caer de la no conciencia a la conciencia manifestada y hacer que tus sueños sean realidad, y que los sueños se conviertan en una parte importante de tu vida. Porque nada más soñamos y nos acordamos. Y los que no se acuerdan es que todos soñamos. Lo que pasa es que no recuerdas verdaderamente lo que sucede. Y estas imágenes tridimensionales es estar cayendo en estratos inferiores para que tú, en el momento en que logres manifestaciones, vas a empezar a ver los decretos y los milagros. Y esto es que te concentres en tu respiración. Hagas así, Om Mani Padme Hum, Om Taretu Tare Soha. Y cuando dices Om Tasat Om, o si se les olvida estas palabras raras, aunque digan nada más Aum, el Om. Y el Om es la creación del universo, el Big Bang del 13.700 millones de años que sucedió, y que obviamente es la resonancia de aquellos universos que fueron creados como burbujas, y cada vez que uno explota es la teoría de las cuerdas, que un día les hablo de eso. Es varias 10 dimensiones que los científicos han hablado de ellas, y que Dios está en la 22ª, y que finalmente la palabra hablada es jalar
Esas dimensiones que algún dirá, pues eso no existe. Pues no existe, pero el aire no lo ves y lo sientes. O el tiempo es una percepción mental, pero es la cuarta esfera. O el espacio, el absoluto. Es decir, empezar a jalar esas fuerzas incognoscibles del ser espiritual para que de alguna manera empiezas a estar en un estado alterado. Y ese estado alterado se le llama el decreto, el yo soy. Muchas veces invocas a los maestros ascendidos, como anteriores programas. Otras veces haces rituales de pranayama, que un día les voy a explicar. Es una ciencia del yoga que se utiliza para empezar a concentrarnos en cada inhalación. Y cuando exhalas, ves un humo o visualizas un humo gris que va a lo más profundo de la madre tierra. Ahí está. Este es un túnel de luz. Y cuando dices tú, soy un túnel de luz, un poder inmanifestado, la fuerza divina en mí. Y cuando tú empiezas a invocar la esencia de esos maestros ascendidos o de la jerarquía angelical que ya habíamos visto, entonces lograrás verdaderamente los milagros de tu vida. Y esto es un pequeño ejemplo de cómo lograr un estado alterado a través de esa conciencia espiritual. Y a este último minuto del programa, ¿verdad? Hay que decir lo de los trivias, no se les olvide. Supercartas natales, así se llaman, egoicas, y no de ego, que tienen más de 40 hojas nada más por trabajo, en donde aquí la pregunta sería, diferencia entre decreto y afirmación. Y no son sinónimos, cosas muy diferentes. Bueno, las 10 primeras personas, las 12 casas @pctv.mx, entonces en ese instante ustedes van a tener la oportunidad de recibir algo muy bueno. ¿Les gustó? Así que hoy aprendimos no angelología, aprendimos metafísica y cómo relacionar nuestros decretos y afirmaciones para vivir mucho mejor. Y acuérdense, generalmente esto no se hace cuando estamos mal o cuando hay una muerte, un sepelio, una pérdida. Es una labor de vida. Que Dios los bendiga. Estamos en contacto y acuérdense el mantra Om Tat Sat Om para que esté Dios con ustedes. Bye.